una tarde más. Hemos llegado al cenit del curso. Recordáis que la primera parte hablamos de genética, después del medicamento, y en la sesión anterior comenzamos la parte clínica, la implementación, es decir, cómo se puede predecir la respuesta a los medicamentos o qué se puede hacer para intentar prevenir la situación en que un medicamento falle o produzca una reacción adversa. La semana pasada vimos causas genéticas que hacen que un medicamento anticanceroso pueda funcionar o no. Y hoy tenemos la enorme suerte de aplicar estos conocimientos que nos decía el doctor Miquel Tarón la semana pasada a la clínica. Entonces tenéis como ponente esta tarde, como veis, vamos cambiando de edades, de géneros, de especialidades. En este caso es una de las jóvenes promesas de la medicina en Extremadura, desde luego para mí una de las favoritas, que es la doctora Marta González Cordero. Tengo la suerte de trabajar con ella cada día. Marta es oncóloga médica, aquí donde la veis de jovencita, es médico especialista en oncología médica. Su responsabilidad diaria, aparte de su trabajo normal como médico, es dirigir los ensayos clínicos en oncología. Una cosa compleja, cada vez que hay un medicamento nuevo, como contaron de la agencia del medicamento, hay que ver todos esos resultados y decidir al final si un fármaco se puede utilizar o no se puede utilizar. Entonces, hay todo un trabajo de investigación de los medicamentos previos, que son los ensayos clínicos, y exactamente en oncología es una especialidad compleja por la complejidad de las enfermedades. Y Marta, la doctora González Cordero, que la tenéis aquí, dirige esa unidad donde se hacen ensayos de fase 4 a fase 1. Fase 1 es cuando se utiliza por primera vez o se aplica por primera vez un medicamento a un humano. Es decir, es una situación de alto riesgo y máxima complejidad. En este espectro, en este espectro de actividad profesional, va a ser la persona encargada de la cohorte, es decir, de aplicar la farmacogenética y la medicina personalizada a pacientes oncológicos. O sea que más que nadie ella de primera mano os puede explicar cuál es su visión del futuro de la oncología y cómo intentar cómo aplicar la farmacogenética para optimizar los medicamentos. Así que sin nada, Marta, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Muchas gracias a ti, Adrián. Y encantado de haberte presentado y adelante. Gracias. Hasta ahora. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecerle al doctor Llerena, al profesor Llerena, su invitación a compartir este ratito de esta tarde con todos vosotros, que es un enorme privilegio. Pero además quería agradecerle otras cosas, porque aunque tengamos agendas comprometidas, llenas de pacientes, y aunque sea con charlas en el pasillo atropellada de vez en cuando, creo que poco a poco va haciéndome ver la medicina y mi trabajo desde una perspectiva más amplia, además de poner su confianza en nosotros, en nuestro equipo, para participar en el gran proyecto que es Medea. Sin más, el otro día estuve presente en la clase del doctor Tarón. Yo voy a intentar, desde el punto de vista más clínico, y he escuchado también algunas de las otras clases, quizás hacer una visión de la parte clínica, una visión del oncólogo, y quizás vaya a tocar distintos aspectos que se han ido dando en clases anteriores. Espero no ser repetitiva y que entendáis o quedéis con los conceptos que quería transmitir. Y quería empezar la charla con esta portada del Nature. Ya habló el otro día Adrián, habla en alguna ocasión de las revistas de más impacto en el mundo científico, y Nature es una de ellas. Y os cuento por qué empiezo así. Os quería contar una historia de qué hace un oncólogo hoy esta tarde con vosotros. Pues hace unos años, como digo, en 2008, había una distancia enorme entre la visión de los científicos, que ahí lo representa con la probeta, con el pipeteo, ¿no? Con los que piensan, ¿no? y dan respuestas a muchas de las preguntas, estaban completamente alejados de los clínicos, de los que nos sentamos al lado del paciente. Y las respuestas que intentaba responder unos y a las que intentamos responder otros distaban mucho, tanto así que hablaban, lo representaban así, ¿no? Cruzando
o intentaban cruzar ese valle de la muerte, esa separación entre unos y otros. Y fruto de ello, pues está hoy un oncólogo aquí para contaros cómo la fusión entre la investigación más básica y la clínica está dando sus frutos. Y también quería introducir con esta reflexión. Es un artículo que a mí me gusta mucho, que se titula La olvidada investigación clínica y que a pesar de ser del 2013, está muy, muy en boga. Y os saco unos extractos para que reflexionéis un poquito de lo que vamos a hablar más a continuación de la charla. Pues voy a ello. Nadie duda de los enormes progresos en la medicina en los últimos años. La medicina experimental, la teoría microbiana, la anestesia y la antisepsia, en la cirugía, los rayos X, las vacunas, los sueros y antibióticos, ha sido la edad de oro de la medicina moderna. Ha habido grandes avances y nunca antes tanta gente había vivido tanto tiempo y con tanta buena salud. Supongo que en esto estaréis de acuerdo conmigo y con los escritores del artículo. Pero a pesar de ello, el prestigio social se ha perdido, la confianza ha pasado a sospecha, la desilusión se extiende, la salud ha pasado a ser un bien de consumo más, la popularidad crece y los costes de la atención sanitaria siguen una espiral desbocada. En el ámbito medicamentoso, la innovación decae, apareciendo una divergencia creciente entre el conocimiento que surge en el laboratorio, la innovación en productos y la atención que se da. Y de ahí surge la denominada investigación translacional, como un puente en el valle de la muerte entre la investigación y práctica, entre conocimiento y utilidad, entre saber y hacer. Y este es el puente al que hace referencia esa portada del Nature, ese puente entre la investigación y la práctica. Por eso estoy hoy aquí. La observación clínica atenta, la curiosidad, un pensamiento científico crítico y la voluntad de resolver interrogantes, junto el afán de mejorar el estado de los pacientes, siguen siendo elementos básicos de la investigación y del progreso científico y médico. Y esa es la investigación translacional. Una vez lanzada esta reflexión inicial con este maravilloso artículo, más reflexivo que científico, quiero fundamentar esa unión entre los científicos, estadísticos, genetistas, todos los compañeros que han ido pasando por aquí y ahora con un oncólogo médico clínico, que somos los que tratamos habitualmente o estamos a pie del paciente intentando resolver entre todos y mejorar su día a día. Pues la investigación translacional es ese puente. Es una investigación orientada en el paciente, pero teniendo claro los pilares fundamentales y el soporte de la investigación básica y la investigación basada en la población. Y ahora sí, un último concepto, ya lo ha introducido Adrián. Esto es un poquito, sí que es un poquito más complejo, pero como ya os han hablado de ello, lo vais a entender perfectamente. Quería mostraros el timeline, el desarrollo en el tiempo de los compuestos, los fármacos que van a formar parte de nuestro arsenal terapéutico diario y la complejidad que ello tiene. Esto está muy en boga ahora, sobre todo con el desarrollo de los tratamientos para la COVID y las vacunas, ¿no? Pues eso, de 5.000 a 10.000 compuestos de fármacos que se descubren, solo unos 250 pasarán a fase preclínica, a investigarse en células o en animales. Y de esos 5.000, 10.000 iniciales, 250 que llegan a fases preclínicas, unos 5 llegarán a desarrollo en ensayos clínicos, que son, como digo, parte de, o como ha introducido Adrián, parte de mi día a día en la consulta de oncología. Lo harán inicialmente en las fases 1, en lo que se busca y lo que prima es la seguridad, buscar que el fármaco sea seguro y se prueba en unos poquitos pacientes. Si se considera que el fármaco es seguro, pasa a una fase 2, donde además no solo buscamos seguridad y seguimos preocupándonos por la seguridad del paciente, sino que también se busca que el fármaco sea eficaz, tenga indicios de eficacia. Y después, eso se hace, si era
el fase 1 en unos poquitos pacientes, yo siempre digo en torno a una decena, 2 decenas de pacientes, el fase 2 es en varias decenas de pacientes y el fase 3 ya se hace una población más extendida y el fase 3 digamos que es el ensayo más interesante desde el punto de vista médico porque ya tiene un desarrollo un poco mayor, es menos complejo desde el punto de vista farmacocinético y compara el fármaco nuevo con la opción estándar. Y esto ya se hace en un número de pacientes pues un poquito mayor. ¿Qué periodo ha pasado desde esos compuestos que aparecen inicialmente hasta que llegan al fase 3? Pues estamos hablando de un periodo de en torno a 10-12 años. Es un largo periodo. Y después de esto, surgirá la aprobación de las agencias, la revisión y aprobación o no de las agencias reguladoras, la Agencia Europea del Medicamento o la FDA en caso de Estados Unidos. Y posteriormente pasa el estudio pasa a ser, se comercializa y entra en desarrollo el fase 4, que es el estudio de real world o vida real, en el que ya veremos datos de eficacia en una población extendida y datos de seguridad en esta población también extendida. Estando hablando del tema que tenemos entre manos esta tarde y en el contexto social actual, me parecía indispensable, teniendo la oportunidad de tener un auditorio privilegiado como el que tengo, de intentar transmitir cuáles son los puntos claves de este timeline, que espero que hayan entendido. Y sin más, una vez finalizada la introducción, vamos a entrar un poquito en materia, en todo lo que vosotros creo que queréis escuchar y que yo estoy encantada de poder transmitiros. Pues vamos a hablar un poquito de medicina personalizada, entendida como voy a dar la visión más actual, a pesar de todo este embrollo que es y la complejidad que tiene el desarrollo de fármacos en estos 10-15 años. Pues a pesar de todo ensayos preclínicos, ensayo fase 1, fase 2, fase 3, a pesar de todo eso, miren lo que ha cambiado el tratamiento del cáncer en los principales cánceres en los últimos años. Pues miren, en 1995 el cáncer de pulmón tenía 2 opciones de tratamiento. Se trataba con el doblete de quimioterapia de cisplatino y topósido o de carboplatino taxol, paclitaxel. Son fármacos convencionales que tienen unos resultados ahora mediocres y si el paciente progresaba, es decir, la enfermedad avanzaba a este tratamiento, lo único que podíamos ofrecer o que podían ofrecer eran los mejores cuidados paliativos, cuidar al paciente. Sin embargo, 2015, 20 años después, y esto también ha cambiado, tenemos este amplio arsenal terapéutico y vamos a desgranarlo poquito a poco. Ya no se entiende el cáncer de pulmón como una entidad. Tenemos varios subtipos, el adenocarcinoma de pulmón o el tumor escamoso de pulmón dentro de los tumores no microcíticos. También tenemos el tumor microcítico, que es cierto que ha avanzado menos, aunque hemos tenido un estudio reciente el año pasado en el que se ha añadido la inmunoterapia. Pero hablando de medicina de precisión, medicina personalizada, en el tumor el que más cambios hemos tenido es el subtipo de adenocarcinoma de pulmón, en el que se ha descubierto, se conoce que hay unas mutaciones conductoras que nos hacen poder ofrecer una terapia dirigida, y en estos casos además en pastillas, a una mutación concreta que tiene la célula. En este caso, la más frecuente, está en torno al 15% según la población, pero en torno al 15% es la mutación del EGFR. Para los pacientes que tienen esta mutación, podemos ofrecerles fármacos como el gefitinib, erlotinib, afatinib, que son mutaciones dirigidas contra la mutación, que es la mutación conductora del factor de crecimiento epidérmico, que les comentó también el otro día y le desgranó un poco más el doctor Tarón. Pero yo lo que quiero es que conozcan el concepto dentro del subtipo, lo que ha cambiado en estos 20 años.
Pues bien, esto era en 2015. A día de hoy ya hemos descubierto que los pacientes que han recibido durante meses o años esos fármacos, el efitinib, el erlotinib, el afatinib, que van dirigidos a esa mutación del EGFR, ya sabemos que en un 50% tienen una mutación más que hace al tumor resistente a esa terapia. Y tenemos otro fármaco que poder ofrecerle, una segunda línea diana y personalizada para esos pacientes que tienen esa mutación. Y esa molécula es el AZ9291, que ahora tiene el nombre de osimertinib. Y no nos quedamos aquí, seguimos avanzando. Año tras año vamos conociendo cómo hay terapias, cómo hay mutaciones de resistencia a las mutaciones ya conocidas y vamos consiguiendo investigar y descubrir fármacos diana para ese tipo de mutaciones. Lo mismo ocurre en un porcentaje más pequeñito de pacientes con la mutación del ALK. Podemos ofrecerle crizotinib, ceritinib, lorlatinib, brigatinib. Vamos teniendo un arsenal terapéutico amplísimo y todas estas moléculas además no son quimioterapia convencional, son fármacos orales que se tratan, son comprimidos que se administran de forma diaria y que por supuesto al ser dirigidas tienen una toxicidad, como hablaremos a continuación, distinta completamente a la de la quimioterapia que todos ustedes tienen en su cabeza. Y estamos hablando de cáncer de pulmón, que no deja de ser un cáncer de los más agresivos y lo sigue siendo. Y hay otras mutaciones también descubiertas y para las que ya vamos teniendo terapias dianas. Vamos incorporando, ya digo, ha habido muchos avances, no solo hasta el 2015, porque no quería extenderme, sino que del 2015 a la actualidad los cambios han sido muy sustanciales. Tenemos terapias para el ROS1, que son similares a las terapias para tumores con mutaciones en ALK. Vamos conociendo mejor las mutaciones en RET, en BRAF. Y es cierto que sigue habiendo un porcentaje de la población para la que aún no es que no existan, sino que no conozcamos mutaciones dianas en el tumor. Pero afortunadamente el desarrollo en cáncer de pulmón también ha ido por otra vía. Y aparte del rápido desarrollo en las dianas, en los agentes dianas, con respecto a esas mutaciones, ha habido un desarrollo increíble en la disponibilidad de agentes que fomentan o potencian nuestro sistema inmunitario, que es la inmunoterapia. Y aunque no es el motivo de la charla, no me aguanto de no contarles en qué funciona la famosa o cómo funciona a grandes rasgos la famosa inmunoterapia que hoy está pues es uno de nuestros arsenales preferidos por su eficacia también en un subtipo concreto de pacientes. ¿Cómo funciona la inmunoterapia? Que hoy en día, como digo, se han desarrollado muchas moléculas, hablamos de pembrolizumab, igual a alguna le suena, durvalumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab. Son fármacos, estos sí son intravenosos, pero que se administran en 30 a 60 minutos con una toxicidad en algunos casos severa o bien tolerada. Y ese tipo de toxicidad también es distinta a la de la terapia convencional. ¿Cómo funciona la inmunoterapia a grandes rasgos sin entretenerme? Pues la inmunoterapia, como ustedes saben, nuestro organismo tiene, aquí les presento una diapositiva que intentaré hacerles entender. Nuestro sistema inmunitario tiene un freno natural, porque si nuestro sistema inmunitario, que es muy potente, no tuviese un freno, tendríamos enfermedades autoinmunes, porque sería dañino. Pues la inmunoterapia lo que hace es que levanta un poco ese freno natural que tenemos para poder combatir al tumor. Lo que hace es que inhibe nuestra inhibición natural y eso hace que nuestro propio organismo pueda luchar contra el tumor. Nuestros linfocitos T, que tienen habitualmente un freno, la inmunoterapia los bloquea ese el freno para que se activen y puedan luchar contra la célula tumoral. Y esto es un poco los cambios que ha habido, bastante detallado porque sé que lo van a entender, lo que ha cambiado la medicina en el cáncer de pulmón hasta la actualidad. Y esto no quiero que entren a leerlo. Voy a hablar un poco de la medicina personalizada en cáncer de mama, que es otro de los tumores más frecuentes y de mayor interés.
Como digo, no hagan ningún esfuerzo en mirar qué es lo que pone. A ver, esta es una gráfica en la que la Sociedad Española de Oncología Médica, que sí que es una página, la Sociedad Española de Oncología Médica, aprovecho para comentarles, si en algún momento ustedes tienen inquietudes y quieren leer dentro del mundo de Internet, pues la Sociedad Española de Oncología Médica, seon.org, tiene no solo tiene información para profesionales, sino que también tiene una parte divulgativa para todos los pacientes o no pacientes o gente inquieta, alumnos que quieran recurrir a esta fuente con información muy interesante sobre distintos temas. Tiene una biblioteca bastante amplia, no solo profesional para el mundo profesional y científico, sino también divulgativo. Y dicho esto, uno de los artículos que tiene habla de los avances de la medicina personalizada también, de los avances en oncología de mama en los últimos 30, 40, 50 años. Y solo quiero que vean los colorcitos. Déjenme que yo les cuente qué es lo que pone. El color naranja, que es lo que aparece en los últimos primeros años, qué es lo que ha cambiado en el cáncer de mama. Igual que en cáncer de pulmón, el cáncer de mama ha cambiado su concepto ha cambiado. El cáncer de mama no es uno, sino que son varios. Sabemos que la célula tumoral del cáncer de mama en cada paciente es completamente distinta y podemos dividirlas en subgrupos. ¿Qué es lo que ha hecho que las cosas cambien? Pues lo naranjita, lo que aparece en naranja, son avances en hormonoterapia, porque sabemos que hay tumores de la mama que son especialmente sensibles a la hormonoterapia porque expresan receptores de estrógenos y progesterona, que son receptores hormonales. A estas pacientes podemos ofrecerle terapia hormonal, que ha ido también avanzándose y haciendo cada vez más sofisticada, con beneficios en supervivencia y en disminución de probabilidad de recaída. Pues los avances de los últimos 50 años con respecto a la hormonoterapia aparecen en naranja. Pero quería hablarles sobre todo de medicina personalizada de precisión, de terapias dirigidas. Y eso es lo que está en los últimos 30 años. Si se fijan, casi todo el timeline se colorea de verde. Y todos esos son avances en relación con otro de los subgrupos de mujeres con cáncer de mama que conocemos que tienen un comportamiento distinto. Y estoy hablándoles del subgrupo de pacientes con tumores que sobreexpresan el ER2, que seguro que a muchos les suena. Pues empezaron los cambios en la sobreexpresión de ER2, sabíamos que era un subtipo, los subtipos de células que sobreexpresaban ER2, sabíamos que eran un subtipo de células que tenían una agresividad especial y tenían un pronóstico más difícil, un pronóstico peor. Sin embargo, la aparición de terapias dirigidas sobre esa sobreexpresión de ER2, que no deja de ser una sobreexpresión de un receptor de la célula tumoral, cambió cuando apareció el trastuzumab. Pero no solo se quedó en el trastuzumab. A partir de ahí aparecieron terapias como el lapatinib, el TDM1, como el pertuzumab, que han hecho que el cáncer de mama en pacientes ER2 haya cambiado en cuanto a su supervivencia y su pronóstico de forma muy llamativa. Y a raíz de ahí aparecen otras terapias añadidas tanto a la hormonoterapia como son los inhibidores de ciclina y otras terapias que podemos añadir al arsenal terapéutico del subtipo molecular de pacientes que sobreexpresan SER2. Es cierto que queda un subgrupo de pacientes, que son las pacientes triple negativos, que ni expresan receptores hormonales, ni expresan ni expresan o sobreexpresan SER2, que siguen necesitando de la quimioterapia convencional como herramienta principal del tratamiento. En este subgrupo de pacientes se sigue investigando con otro tipo de terapias como puede ser la inmunoterapia. Y obviamente los cambios que esto ha conllevado, que a principios de los años 80 las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama tenían unas probabilidades de estar libres de recaída a 5 años después del diagnóstico de en torno al 70%.
Ahora la cifra está sobrepasando el 90%. Hemos logrado aumentar la supervivencia libre de progresión en más de 20 puntos porcentuales en los últimos 30 años gracias al desarrollo de esta medicina personalizada y de entender el cáncer no como uno solo, sino como distintos subtipos según la mutación que tiene la célula que lo originó. Y seguimos indagando porque esta diapositiva era un poco fea, aunque tenía colorido, pero era una diapositiva que era más conceptual que otra cosa. Pero para entender esto hay que nombrar a quien ha contribuido a estos avances. Y hitos importantes que nos van a conllevar a definiciones que nos tienen que quedar claras esta tarde por ejemplo, no podíamos dejar, hemos hablado de trastuzumab y teníamos que hablar del oncólogo estadounidense Dennis Slamon, que es considerado en oncología el precursor de la medicina personalizada o de precisión. Y este concepto, como les digo, empezó a formar parte a partir de sus investigaciones en el subtipo de cáncer de mama HER2, allá por finales de los 90, principios de 2000. ¿Y qué es entonces la medicina personalizada? ¿Qué fin, qué meta tiene? Pues tiene como meta brindar a los profesionales de la salud, a los oncólogos y a otros profesionales de herramientas diagnósticas más eficaces y de tratamientos dirigidos y específicos que mejoren la atención médica del paciente. ¿Cómo se mejora la atención médica del paciente? Aumentando en eficacia y disminuyendo en toxicidad. ¿Y cómo se hace? Pues mediante las terapias dirigidas. Son la base de la medicina personalizada y son fármacos que actúan sobre alteraciones moleculares o características biológicas que promueven el crecimiento, la división y la diseminación de las células cancerosas. Y en esto profundizaremos un poquito más. Y otro hito importante, 2014. ¿Por qué ha habido un desarrollo tan grande en tan poquito tiempo en los últimos años? Pues por la importancia, desde Watson y Crick, la importancia de conocer la genética del tumor. Se ha logrado analizar el DNA y otros cambios moleculares en más de 30 tipos de cáncer humano. Y este hallazgo ha conducido que potencialmente haya un nuevo sistema de clasificación del cáncer en el que se clasifican por sus anormalidades moleculares, además de por el lugar de origen de sus órganos o tejidos, que es lo que os he intentado transmitir hablando en específico de dos de los cánceres más importantes en nuestro día a día, que son el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Y igual que hablamos del DNA y de la genética del tumor, el desarrollo de fármacos va paralelo al conocimiento de la célula tumoral. Y es que hace unos años lo que se conocía de las células, que era una célula tumoral, que era una célula muy parecida a la célula normal. Conocíamos el citoplasma, el núcleo de la célula, que había organelas como la mitocondria, el aparato de Golgi, pero es que en unos años hemos logrado conocer un montón de mecanismos de cascadas, de cascadas moleculares activadas por vías quinasas, por un montón de vías intracelulares que lo que finalmente llevan a cambios en la expresión genética celular que hace que la célula prolifere, que la célula sea capaz de convertirse en inmortal, que adquiera capacidades de invasión y que finalmente consiga alcanzar esa malignidad que la caracteriza. Hemos conseguido diferenciar a la célula normal de la célula tumoral. Y entendiendo todos estos mecanismos, se ha podido investigar en cada una de esas vías de desarrollo de la célula tumoral. Y estos son los hallmarks del cáncer, los sellos del cáncer. ¿Cuáles son los sellos o las diferencias que hacen que esa célula tumoral, esa célula normal de nuestro organismo, de buenas a primeras, aunque no es de buenas a primeras, es un proceso evolutivo, vaya adquiriendo mutaciones y capacidades que hacen que alcance, pues, sea capaz de malignizar? Pues esos son esos sellos que diferencian la célula normal de la célula oncológica.
adquiere la capacidad de evadir genes supresores del tumor, pues en esta vía tenemos hay una vía de investigación de fármacos como los inhibidores de tirosina, los inhibidores ciclina dependientes. Los inhibidores de ciclina que son muy útiles a día de hoy, por ejemplo, en cáncer de mama. Sabemos también que la célula tumoral es capaz de segregar sustancias que hacen que crezcan más rápido. Pues ahí está el desarrollo de los fármacos de los inhibidores de EGFR. Sabemos que la célula es capaz de disregular la capacidad de conseguir energía y alimentarse. Pues ahí hay otra vía de investigación abierta. La célula tumoral es capaz de resistir a la muerte, de evitar la apoptosis. Todas las células, cuando llega un momento en su vida celular, muere la célula normal. Pues la célula tumoral adquiere la capacidad de ser resistente y convertirse en inmortal. Pues en esa vía de investigación, también dirigida a esa cascada, a esos mecanismos, hay una vía de desarrollo de fármacos. Lo mismo con las alteraciones genéticas y de inestabilidad. Ahí tenemos los inhibidores del PPAR, tenemos la célula es capaz de inducir la formación de vasos sanguíneos y ahí tenemos otra vía de desarrollo de fármacos y muchos de ellos ya son práctica habitual, que es la vía del VEGF, del factor de crecimiento del endotelio vascular. Como lo que quiero transmitirles es que el conocimiento de esas diferencias de la célula normal con la célula oncológica han permitido el desarrollo de múltiples fármacos para distintos tipos de tumores según predomine una vía de alcanzar esa malignidad u otra. Esta imagen me parecía muy gráfica porque ya los oncólogos no somos solo, no llevamos solo el fonendo encima o el pulsosímetro, no solo podemos servirnos de clínica, tenemos que seguir avanzando, abrir nuestra mente e ir conocer, estar actualizados en muchos de los avances y a día de hoy la genética y los cambios moleculares del tumor son parte también de nuestro día a día. No solo necesitamos el fonendo, ya digo, para atender de forma óptima al paciente, sino que necesitamos conocer a la genética tumoral como base de nuestro día a día. Hemos hablado de artículos científicos, pero esto es algo de interés de la sociedad y ha llevado incluso a editoriales de periódicos de tirada nacional como puede ser El País, que habla de la era del tratamiento personalizado en oncología. Es un editorial interesante que habla, me sirve para introducir el porcentaje o el desarrollo de avances que ha habido al respecto. Hasta ahora hemos dado un poco la teoría, pues, ¿cómo es esto tangible? Pues el 42% de los ensayos de nuevos fármacos se basan en genes o proteínas específicos de una enfermedad. En 2008 solo había 5 tratamientos basados en medicina personalizada. En 2016, 132 medicamentos de medicina personalizada aprobados. El crecimiento, por lo tanto, ha sido del 2.540%. Por lo tanto, esta es la era del tratamiento personalizado en oncología. ¿Y qué nos permite este desarrollo? No debemos de perder, yo esto lo digo mucho a los pacientes y a los compañeros, a los residentes, no debemos de perder la perspectiva. Hay desarrollo de fármacos, pero ¿qué es lo que queremos conseguir? Las consecuencias de la medicina de la precisión tienen que redundar en el beneficio del paciente y eso significa que, como muestra esta gráfica de SEON de nuestra sociedad, la evolución temporal de la mortalidad estandarizada por edad en tumores en España, bueno, hablando un poco en jerga habitual, hemos logrado doblegar la curva en mortalidad en hombres, como muestra la gráfica esa curva en rojo. Y en mujeres nos está costando más, pero la culpa, entre comillas, la tenemos un poco las mujeres, porque en torno a los años 80 nos convertimos en muy fumadoras y empezó a aumentar en los últimos 10, 12 años la incidencia en cáncer de pulmón. A pesar de eso, estamos en ello, ¿eh? Y
Los americanos, que siempre son muy buenos analizando datos y recogiendo datos, nos muestran esto en CancerGo, que en los últimos 20 años las muertes evitadas en cáncer gracias a los avances en tratamientos, en medicina de precisión, se han evitado 2.700.000, casi 2.629.000 muertes gracias a los avances en tratamiento oncológico. Y seguimos avanzando un poquito y quería hablaros que de medicina de precisión en cáncer, ya en 2017 nuestra sociedad, junto con la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, presenta una propuesta para la creación de una estrategia nacional. Y habla o la describe como enfoque emergente para el tratamiento y prevención de las enfermedades que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes, el medio ambiente y el estilo de vida de cada persona. Pero hacía referencia, aunque hace referencia a la variabilidad individual de los genes, el medio ambiente y el estilo de vida de cada persona, es cierto que siempre nos hemos centrado más en la genética tumoral. Datos también sacados de la Sociedad Española de Oncología Médica, la medicina de precisión en oncología, ¿qué supone para nosotros? Pues una de las principales revoluciones en el tratamiento de los pacientes con cáncer, que permite establecer decisiones terapéuticas de forma personalizada en función a las características genómicas y moleculares del tumor de cada paciente, centrados en la variabilidad genómica y molecular del tumor. La mayor especificidad permite mayor eficacia y menor toxicidad, comparado con tratamientos convencionales, como os he ido contando hasta ahora. Si el paciente es candidato o no a tratamientos personalizados, ¿cómo se evalúa? Pues mediante test genómicos que se hacen sobre el tumor, en una muestra que se ha extraído por una punción aspiración por aguja fina, por una biopsia, o en una pieza quirúrgica, que esto no requiere normalmente ningún procedimiento adicional, sino que la pieza que se quitó en caso de un tumor de la mama o en una cirugía de un pulmón, se hace un test genómico sobre esa pieza, o en casos en los que no disponemos de ese material, se pudiera hacer en sangre periférica, aunque es cierto que en sangre periférica todavía la rentabilidad es un poco inferior. Pero, desgraciadamente, no todos los tumores expresan alteraciones potencialmente tratables con estas estrategias terapéuticas, por lo tanto, nuestro trabajo no ha terminado. Y hay que seguir buscando mutaciones por las que podamos dirigir farmacoterapia dirigida, valga la redundancia. Por lo tanto, a día de hoy, aprovecho, como digo, este auditorio para intentar cambiar la visión del paciente oncológico. Hoy en día sigue habiendo el paciente oncológico que solo puede beneficiarse del tratamiento con quimioterapia convencional, con los efectos secundarios que ello conlleva, aunque también he de comentaros que los tratamientos no para el tumor, sino para los efectos secundarios a la quimioterapia también han conllevado una verdadera revolución y hemos logrado tratar, o estamos logrando tratar de una forma mucho más eficaz los efectos secundarios de la quimioterapia convencional, y esos pacientes siguen centrando, por supuesto, toda nuestra atención, pero cada día más hay, debido al mayor conocimiento de la biología del tumor, hay pacientes que se beneficiarán de tratamientos orales dirigidos y en pastilla, o tratamientos, terapias biológicas de administración intravenosa, pero de una administración, unos efectos secundarios completamente distintos a lo que estábamos acostumbrados. La medicina de precisión en oncología ha permitido este cambio y, como digo, lo bueno sigue estando por llegar. ¿Cómo ponemos tratamiento los oncólogos? Entonces, ¿cómo lo hemos puesto hasta ahora? Porque aquí venimos a hablar de otras cosas, ¿eh? Hasta ahora, yo en muchas ocasiones tenemos que balancear entre toxicidad y dosis eficaz. Parece que tenemos una venda porque no sabemos a qué paciente vamos a provocarle una toxicidad mayor, no tolerable, o a qué paciente vamos a llegar a controlar la enfermedad, vamos a dar una dosis eficaz
con una toxicidad o no existente o llevadera. ¿Cómo lo hacemos hasta ahora? Pues lo hacemos teniendo en cuenta 3 aspectos importantes: los relativos al tumor, a su localización, si hay afectación ganglionar o no y si tiene mutaciones o no, como hemos venido viendo hasta el momento. Es muy importante la edad, no es lo mismo la intensidad de tratamiento que podemos ofrecerle a un paciente con 36 años, con 35 años, un paciente treintañero con 40 años, que a un paciente de 84, simplemente por su organicidad, por sus comorbilidades. Obviamente no es el mismo tratamiento, las dosis de fármaco que administramos se administran con respecto a la superficie corporal y eso se halla con respecto al peso y la talla de cada paciente. No podemos ofrecer el mismo tratamiento a un señor, a una señora de 50 kilos y 1,60 de talla que a un señor de 2 metros y 120 kilos. Es importante también la función renal, porque el riñón, como también veremos a continuación, forma parte de la eliminación, de la extracción de los fármacos y no es lo mismo tener una buena función renal que un paciente en diálisis o un paciente con insuficiencia renal crónica. Es un dato muy importante a considerar. Es importante considerar la función hepática por su metabolismo y es muy importante tener en cuenta los deseos del paciente. Y, por supuesto, la intención del tratamiento. No es lo mismo tratamientos con intencionalidad curativa que tratamientos con intención paliativa, en los que el objetivo es distinto. Con todo ello, en una primera visita o en una segunda visita, hacemos un balance y ofrecemos el tratamiento oncológico que con estas herramientas podemos ofrecer, que siempre la intención es que sea lo más eficaz y menos tóxico posible. Pero estas son las herramientas limitadas que tenemos a día de hoy en una consulta como la que va a ser esta mañana. Hemos hablado de eficacia, ¿no? La dosis eficaz, y quería hablarles un pelín de toxicidad. El cambio en los tratamientos, los avances en tratamiento, el aumento del arsenal terapéutico y el cambio en los mecanismos de acción de los fármacos han hecho que la toxicidad de los tratamientos va siendo distinta o esté cambiando, ¿eh? Y nosotros tenemos que instruirnos y aprender a controlar estas toxicidades que son muy importantes. Los tratamientos convencionales, la quimioterapia convencional va a dañar al DNA celular, a todo el DNA celular, a todas las células con una capacidad de reproducción alta, células sanas y células enfermas, células oncológicas. De ahí los efectos secundarios que producen, daña el DNA celular. Y esos son fármacos como las antraciclinas, usadas en cáncer de mama, la ciclofosfamida, el etoposído, usado en cáncer de pulmón, el irinotecan, que usamos en cáncer de colon, los taxanos o los derivados de los alcaloides de la vinca. Producen alopecia, porque el pelo no dejan de ser células que mueren, por eso provoca alopecia, sí. También acabamos con las células que recubren nuestras mucosas, por eso se provoca mucositis. Esto también es un efecto secundario de la quimioterapia convencional. Las náuseas y los vómitos. La toxicidad pulmonar es distinta. La toxicidad pulmonar es más típica de unos fármacos que estamos usando cada vez menos en cuanto a quimioterapia convencional, pero también los nuevos fármacos de terapias dirigidas están dando en algunas ocasiones neumonitis, un poquito de inflamación. Y en esto es muy importante estar alerta en fármacos, como hemos hablado antes, de inhibidores del EGFR, de la vía EGFR y también con la inmunoterapia. Fármacos que hemos hablado de ellos también, el trastuzumab, el lapatinib, fármacos que usamos en las pacientes con cáncer de mama que sobreexpresan ER2. A estas señoras les hacemos ecocardios cada cierto tiempo porque son fármacos que producen cardiotoxicidad por el mecanismo de acción que tienen. También tenemos toxicidad hepática, muchas de ellas de nuevos fármacos. Os pongo aquí alguna foto, la mucositis, aquí aparece la mucositis típica de la inmunoterapia. Esto es una radiografía de tórax que tiene un infiltrado bilateral
de neumonitis, tipo de toxicidad de nuevos agentes. Sin embargo, los inhibidores muchos de los nuevos fármacos de los inhibidores de tirosinquinasa, que son terapias dirigidas de los más útiles a día de hoy, tienen una toxicidad distinta. Ni provocan alopecia, ni provocan mucositis, ni provocan náuseas ni vómitos. Es muy típico que aparezca RAS. El RAS son como granitos, como aparece en la foto inferior, que aparecen muchas veces en la cara, es como unos granitos de pubertad que aparecen en pacientes más mayores que están con este tipo de tratamiento, tanto en la cara como en el tórax. Normalmente se tratan con algunas cremas o con antibióticos o tópicos orales y la verdad es que es una toxicidad completamente distinta y bastante más llevadera, ¿no? Hemos hablado de que hay que tener una buena función renal o hay que tener al menos considerarla si no es buena para ofrecer un tratamiento con quimioterapia, porque hay fármacos que dañan el riñón, como pudiera ser el cisplatina o el methotrexate, que son fármacos de quimioterapia convencional. Y en otras toxicidades, aquí la mayoría de los efectos secundarios de otras toxicidades se refieren a fármacos, a terapias dianas, que producen, por su mecanismo de acción y por inhibir unas vías concretas, producen pues, esos efectos secundarios distintos. La hipertensión, es muy típica la eritrodistexia palmoplantar, que se pelan las manos y en ocasiones los pies, como aparece en la fotografía, y destacar la toxicidad de la inmunoterapia, que ya que la he comentado, como os había dicho, por el mecanismo de acción que tiene, lo que provoca son como enfermedades autoinmunes, entre comillas, en glándulas, como la más frecuente es el tiroides, provoca un hipertiroidismo inicial y un hipotiroidismo posterior, puede provocar diarrea o neumonitis mediadas por nuestras propias células T, por nuestros propios linfocitos T. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siendo paciente? Es una pregunta que nos hacemos a diario. ¿Por qué el mismo paciente, con el mismo diagnóstico, con las mismas características, en ocasiones el fármaco, la droga, es tóxica y eficaz? ¿O por qué en otros pacientes ni es tóxica ni es eficaz? ¿O por qué en otros pacientes, en otro subgrupo de pacientes, es tóxica y encima no es beneficiosa? ¿O por qué en otros pacientes no es tóxica y encima se beneficia mucho? ¿Por qué? Pues entendemos que es por la variabilidad interindividual, la variabilidad entre individuos, obviamente la genética, la edad, la etnicidad, el peso, el género. Hay muchas de esas variables que manejamos, pero aún hay muchas que se nos escapan y por eso todavía hay estos subgrupos de pacientes y no entendemos, seguimos sin entender claramente por qué hay unos pacientes a los que sí que el fármaco es eficaz y poco tóxico y en otros pacientes ni es eficaz ni es tóxico o siendo eficaz la toxicidad no es tolerable. Y esto, a esta respuesta, esto es lo que a mí me atrae de Medea. Y voy un poco lenta creo, voy a intentar acelerar un poco porque vamos justo de tiempo. Pero esto es lo que me atrae, esto es lo bonito, lo interesante. Medea presenta una visión más ampliada, más completa de cómo disminuir la toxicidad y aumentar la eficacia. De esto han hablado todos mis compañeros y seguro que lo han hecho mucho mejor que yo. O sea que yo voy a intentar daros un punto de vista desde la humildad. Ya digo, no soy experta en el tema y lo que voy a intentar es contribuir desde un punto de vista clínico a sacar conclusiones en los próximos meses, más adelante. Pues Medea, ¿qué me atrae de Medea? ¿Qué me parece tan interesante de este proyecto? ¿Por qué estamos tan interesados en participar? Pues Medea es un proyecto de medicina personalizada que cambia la visión. Hasta ahora hemos estado centrados en la genética del tumor. Ahora vamos a centrarnos también, sin perder esa perspectiva, vamos a centrarnos también en el paciente que tenemos enfrente, en su genética y en otra información que hemos considerado relevante, para que la prescripción sea óptima, lo más eficaz posible y lo menos tóxico posible. En la nueva era de la medicina de las terapias dirigidas estamos poniendo el foco en la diana molecular, que supone el desorden genético activador del tumor, pero hemos disminuido la atención en qué le hace el propio paciente al fármaco en su organismo.
así como qué le hace el fármaco al resto de órganos. Estos son los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica que han hablado mis compañeros en clases anteriores. Y la propuesta de Medea es avanzar justo en este último aspecto, en sin perder la perspectiva en la diana, ver qué pasa desde el fármaco que entra desde que el fármaco entra vía oral o entra por la vena, qué pasa hasta que llega justo a esa diana, justo a ese receptor tumoral, porque en todo ese tiempo necesitamos conocer si hay cambios. Como digo, no debemos perder la perspectiva del tumor, pero no hemos disminuido la atención en qué le ocurre al fármaco y al propio paciente. Y como digo, poco voy a hablar yo más de farmacocinética que os hayan hablado los compañeros, quizás solo a nivel de pincelada. Sabéis que la farmacocinética son procesos cinéticos experimentados por el fármaco en el organismo que concurren en el tiempo. Es esa curva, ¿no? Entre la dosis mínima eficaz y la dosis máxima tolerada. Al principio de la curva, como sabéis, predomina la absorción y posteriormente el proceso de distribución, eliminación, metabolismo y excreción. Eso es lo que hace el fármaco en nuestro organismo hasta que llega al efecto farmacológico, que es la interacción que se produce entre el fármaco y los receptores del organismo para producir efectos terapéuticos o efectos adversos. Esto ya lo hemos hablado y cuando hacemos esa pregunta de por qué, pues el por qué es porque estas curvas no son homogéneas, no todos los pacientes tienen la misma curva, las curvas son distintas según el paciente, por eso no podemos ofrecer lo mismo a todos. Esa variabilidad interindividual que tiene todos estos aspectos de lo que hay que considerar, la dieta, la función inmunológica, que en muchos de nuestros pacientes está comprometida, la función gastrointestinal, que también en ocasiones está comprometida, función hepática, renal, la fiebre, la polimedicación. Nuestros pacientes, el paciente oncológico, una mediana de edad 70, 60 y tantos, 70 años, muchas veces son hipertensos, diabéticos, tienen dolor y estamos dando opioides, tienen afectación cerebral y por las metástasis cerebrales les estamos poniendo corticoides, fármacos para la epilepsia, para que no convulsionen. Están expuestos a muchas otras variables que tenemos que considerar. Como digo, de esto han hablado mucho los compañeros. Yo solo quería hacer hincapié en que dentro de la farmacocinética, la vía del metabolismo, los fármacos se metabolizan por un subgrupo, por una familia enzimática extensa, en la familia de los citocromo P450, y todos los fármacos de los que os he ido hablando en la actualidad se metabolizan por esa vía. Por lo tanto, si hay alteraciones y variabilidad genética en estas superfamilias, sería interesante conocerla para poder adoptar una actitud concreta con respecto a las dosis de fármacos y conocer si vamos a producir toxicidad o no. Pero no solo se metaboliza por esta vía, los fármacos de los que hemos ido hablando, el paclitaxel, el tamoxifeno, el etopósido, que hemos hablado de él, el orinotecan, la terapia dirigida, las antraciclinas, no solo eso, sino que nuestros pacientes, como os he dicho, están con fármacos que son sustratos de esas vías de metabolismo, porque son pacientes EPOC o son pacientes hipertensos y tienen antihipertensivos o tienen una contractura y les ofrecemos el diazepam o tienen, como digo, afectación hepática y afectación cerebral y estamos ofreciéndoles corticoides para que no tengan síndrome, no tengan crisis comiciales o anticomiciales. Y como digo, hay inhibidores o inductores clínicos del metabolismo mediados por esa superfamilia del citocromo 450. Y acabo ya con un ejemplo concreto. La fluoropirimidina, se estima que hay, esto es un ejemplo concreto porque ya es una realidad, tenemos que hacer el DPD en nuestro día a día, de hecho estamos en ello y entrará en la batería de Medea. Se estiman 2 millones de prescripciones anuales. El DPD tiene una actividad sujeta a variabilidad individual y polimorfismo genético. La deficiencia completa de esta enzima se estima entre el 0,01% al 0,5% de los individuos caucásicos y entre el 3 y el 8% una deficiencia parcial. Una deficiencia en la actividad de esta enzima que metaboliza una quimioterapia tiene repercusiones muy severas. El tratamiento con fluoropirimidina supone un riesgo muy importante de reacción adversa grave
lo hemos visto los oncólogos, todos los oncólogos hemos visto algunas, síndromes mano-pie, mucositis, diarrea, ingresos por neutropenia e incluso algún fallecimiento, porque el paciente probablemente tenía una deficiencia en el DPD y particularmente si es la deficiencia completa. Como les digo, en cuyos casos su exposición al fármaco sin conocer esta deficiencia en esta enzima podía conllevar incluso a la muerte. En los estudios fase 3 de cáncer colorectal, que es donde se emplean principalmente en casi todos los tumores digestivos y en el cáncer de mama también, pero sobre todo en parte fundamental del tratamiento del cáncer colorectal, del 30 al 40% de los pacientes que se trata con 5-fluoracilo, que es uno de los fármacos de la fluoroperimidina, o con la capecitabina en monoterapia, experimentaron una toxicidad grado 3. Eso es una toxicidad, las toxicidades en oncología se establecen según 4 grados, el grado 3 es una toxicidad severa. Pues bien, conociendo esto, las agencias reguladoras nos mandan un comunicado y nos dicen que hay que hacer, que los tratamientos que contienen 5-FU o capecitabina o tegafur están contraindicados en pacientes con deficiencia completa del DPD. Por lo tanto, hay que conocer el estado de esta mutación antes de ofrecer un tratamiento. Porque si es así, debe considerarse la administración de una dosis de inicio reducida en los pacientes con la deficiencia parcial y no administrarlo en los pacientes que tienen una deficiencia completa. E incluso la monitorización del 5-fluoracilo podría mejorar los resultados clínicos en pacientes que reciben este fármaco. Tras revisar, por lo tanto, las principales enzimas implicadas en el metabolismo de fármacos empleados en oncología médica, concluimos que sería de gran utilidad disponer de biomarcadores farmacológicos que permitan predecir la ineficacia o toxicidad, así como el riesgo de interacciones, favoreciendo el cumplimiento terapéutico al contribuir a la disminución de reacciones adversas, tanto en fármacos anticancerosos como en los que utilizamos en las patologías concomitantes. ¿Y qué aportamos? ¿Cómo podemos implementar? Todo esto, hemos hablado ya un poco de implementación, pero ¿cómo vamos a lanzar o cómo vamos a intentar contribuir a los pacientes aprovechando esta oportunidad de subirnos al carro de Medea? Pues el servicio de oncología médica de nuestro hospital aproximadamente tiene una media de 800 pacientes nuevos al año, a los que vamos a ofrecer el análisis genético previo al inicio de tratamiento. Y como digo, yo trabajo y dedico mi día a día a los estudios, a los ensayos clínicos. Soy afortunada de participar, de estar en el equipo del CICAP, que ha conseguido que a lo largo, desde su creación hasta la actualidad, hayamos incrementado nuestra actividad en nuestros estudios abiertos de una forma muy, muy llamativa, y ya hay 517 pacientes que han participado en ensayos clínicos dentro de nuestra unidad. Medea tiene un importante papel también en este subgrupo de pacientes, quizás con un interés todavía mayor, porque los ensayos clínicos estamos probando, estamos investigando moléculas que todavía no tienen un desarrollo largo. Entonces, conocer de entrada qué pacientes van a tener un alto potencial de efectos secundarios porque tengan alguna variabilidad genética que no sabemos, va a ser de gran utilidad. ¿Y cómo va a hacerse esto? Pues el circuito de Medea, está todo todavía un poco en borrador, pero en realidad el paciente irá a la consulta, se le dará el consentimiento del estudio, el consentimiento de la extracción de muestras, de ahí irá al laboratorio, se le hará un análisis, se le recogerán datos, esta analítica, que es una analítica normal, pasará al laboratorio donde se dará el panel de genotipos de la superfamilia enzimática del citocromo P450 y el DPD, se emitirá un análisis de resultados y de ahí irá otra vez a la consulta en donde podamos, según los resultados, ofrecer y cambiar o establecer una toma de decisiones gracias a este análisis que vamos a ofrecer. ¿Hitos que esperamos de Medea? Pues desarrollar el programa de farmacogenética para el paciente oncológico que permita, a partir de ese perfil genético y del análisis de interacciones farmacológicas, recomendar un tratamiento más seguro y eficaz en el paciente con cáncer, disminuir, por supuesto, las reacciones adversas que aumenten la morbimortalidad de nuestros pacientes, el retraso en la administración de fármacos o la suspensión de líneas de tratamiento oncológico por una toxicidad inaceptable, o aumentar el conocimiento de las interacciones farmacológicas en pacientes con cáncer, pacientes polimedicados y a su vez por terapias indicadas para otra patología concomitante. Y ahora sí que acabo con esta fórmula
que dirán ¿qué es? Pues yo esta fórmula la pongo en muchas presentaciones que hago, sobre todo a los residentes, a los residentes de oncología que se están formando, y le explico y pensaba que para ustedes esto es todavía más importante, porque la V significa la validez de la persona. A los residentes, bueno, lo hago de forma motivacional, ¿no? ¿En qué consiste la validez de la persona? Pues la validez de la persona consiste en la C de conocimiento y la H de habilidades. Y a mis pacientes les digo, a mis residentes y a los colegas, digo que hay que tener conocimiento, estamos en edad de estudiar, hay que tener habilidades, que las vamos adquiriendo a medida que van pasando los años, pero esto es una suma. Lo que potencia todo esto es la actitud. Y yo quería darle a ustedes la enhorabuena porque seguro que son personas muy válidas por pasar esta tarde intentando aprender un poco más y compartiendo esta tarde conmigo. Así que muchas gracias a todos ustedes.